Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren ustedes muy bien. Pues bueno, este es el bloque de Crotalus Quetzalcóatl, como lo tenemos una vez por semana. Y el día de hoy tenemos un invitado fenomenal, muy buen amigo mío. Y además es miembro de Guardabosques, también es un guardabosque y es un naturalista por ahora sí que por nacimiento. Muchas gracias por acompañarme, Luis de Rueda. Gracias, Ricardo, y saludos a toda la audiencia. Bueno, bien, Luis, el día de hoy tenemos una charla bien interesante porque vamos a hablar sobre tarántulas, pero bueno, no solamente sobre tarántulas, sino sobre invertebrados, sobre arácnidos en general. Y bueno, muchas personas cuando escuchan el tema de estos animales, de los escorpiones, aquí por ejemplo el buen Luis ya tiene, a ver si se puede observar ustedes, es un escorpión, es africano ¿verdad? Es asiático. Es asiático, pero es un escorpión de muy buen tamaño. Si nosotros le tenemos miedo a los alacranes que hay aquí en Aguascalientes, pues imagínense este animal que es impresionantemente bello. ¿Qué nos podrías platicar, Luis, sobre estos animales? Sí, bueno, aquí, además no sé si alcance a ver en la imagen, pero aquí también hay una tarántula. Esta no la agarro porque es un poquito más nerviosa, no le gusta mucho que la toquen. Sí, la verdad, es mucho más tranquilo. Si se alcanza a ver, bueno, esta es una tarántula, es 100% mexicana. Okay. Es una especie que pertenece al suroeste del país, más o menos a la zona de Guerrero. Y por el otro lado tenemos aquí un escorpión gigante asiático o gigante de bosque, que es perteneciente a Asia, al país de Singapur. Y pues bueno, ambos, como tú lo mencionabas, son invertebrados y además de esto pertenecen al grupo de los arácnidos, que me parece importante mencionar que no son insectos. Mucha gente piensa que las tarántulas y los escorpiones son insectos y no, en realidad no sé qué tanto se alcance a ver, pero este tipo de animales tienen 4 pares de patas, es decir, 8 patas en total. Los insectos, por otro lado, como son pues hormigas, abejas, moscas, todo este tipo de animales, tienen 3 pares de patas, es decir, 6 patas en total. Y bueno, esa es la manera que yo considero que es más fácil o más rápida para identificar a un arácnido de un insecto. Y sí, exacto. Este tipo de animales, obviamente la gran mayoría de estos animales de los alacranes son venenosos, pero hay que hacer una aclaración, ¿no? A pesar de que tienen veneno, no todo el veneno es mortal para las personas. Su veneno está diseñado para matar a sus presas. Entonces, aunque sea venenoso, no significa eso que una picadura de un alacrán de este tamaño incluso, pues sea tan mortal, porque tenemos la falsa creencia que los alacranes entre más grandes, más venenosos, ¿no? Sí, y la verdad es falso. A pesar de que tiene un tamaño bastante considerable, tiene un veneno muy, muy leve. Muchas personas lo asocian en cuanto a potencia con el veneno de una abeja, que sería más o menos la potencia del veneno. En realidad, yo le veo más peligro a este animal, a la herida que te puede causar. Como puedes ver, tiene un aguijón bastante grande, entonces la herida que te causaría un piquete, pues sí sería bastante pues escandalosa. Sí. Más que el veneno sería el dolor de la penetración del aguijón como tal. Sí, exacto. O sea, de lo que es espectacularmente grande son las tenazas y el aguijón, pero realmente sería el dolor causado por el aguijonazo más que por el veneno. Y antes de pasar a hablar sobre las tarántulas, ¿por qué son importantes los alacranes? Porque luego la gente ve a un alacrán, los mata y en cierta manera se entiende porque la gente le tiene miedo, ¿no? Y la idea de nuestro colectivo de Crotalus Quetzalcóatl y también de Ultra Noticias Aguascalientes, de Presumiendo México TV, es precisamente informar más acerca de esta fauna, pero ya a nivel ecológico son bien importantes, pero para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, Luis, ¿por qué son tan vitales en la naturaleza? Yo diría que la importancia de los escorpiones y alacranes reside principalmente en que contribuyen a la diversidad biológica de un lugar, es decir, a que siempre es importante que exista más diversidad de fauna en cualquier ecosistema y pues los alacranes son parte importante de esta diversidad. Y bueno, además de esto mencionar que como muchos otros animales, como son las arañas, las tarántulas, este tipo de animales que son insectívoros, representan un controlador importante de este tipo de animales, ¿no? De insectos, que si no existieran este tipo de pues controladores naturales, podrían las poblaciones de este tipo de animales podrían salirse de control y podrían llegar a representar una plaga. Entonces, por eso es importante que exista esta contraparte. Son insecticidas naturales, porque luego los insecticidas que utilizamos en casa o en los campos de cultivo pues son contaminantes. Entonces, al tener esta fauna viva haciendo su labor, su chamba en la naturaleza, pues
nos controla a insectos y también a otros, ¿no? Porque ese tamaño de animal, pues ya hablaríamos de tal vez que también puede consumir mamíferos pequeños, ¿no? Sí, mamíferos, ratones, incluso alguna ave pequeña que tal vez se haya quedado del nido o algo así, se lo puede comer. Sin problema. Y luego acabamos ahorita de tomar a una hermosa tarántula y escuchen bien la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, es que realmente las tarántulas y los escorpiones, los arácnidos son preciosos. Entonces, ¿qué nos puedes platicar sobre esta tarántula mexicana, no? Sí, esta que traigo en particular es una especie, como te decía, 100% mexicana. Esta decidí traerla porque es no sé si has visto que en películas, en series, en televisión es la típica que siempre sale, la tarántula mexicana de rodillas rojas. Wow. En realidad hay más o menos unas 3 o 4 especies que se les considera tarántula mexicana de rodillas rojas. Esta es una de ellas, Aphonopelma auratum, y son muy populares precisamente por sus colores, son muy llamativas físicamente y además de esto suelen ser muy tranquilas. Este ejemplar salió un poquito loco, pero en general la especie de tarántulas suelen ser bastante lentas y bastante tranquilas y por eso son muy populares tanto en televisión, en películas como en las tiendas de mascotas de todo el mundo. Es la especie natural o la especie más popular que se vende en las tiendas de mascotas, tanto aquí en América, Norteamérica, Europa, Asia, en todo el mundo prácticamente. Fíjate que acabas de mencionar algo, que este tipo de tarántulas son muy populares en las películas. Lamentablemente, en lo que son las películas, siempre asocian las tarántulas con las películas de terror, ¿no? Con las películas que luego generan que con la bruja, que con la maldad, que si hay un exorcismo y todo ese rollo. Y pues lamentablemente eso provoca que las personas piensen que son animales tan malos que solamente las fuerzas del mal pueden convocarlas, ¿no? Pero en la naturaleza, igual que el escorpión, son vitales, ¿no? Sí, son muy importantes, igual como el escorpión. Y algo que es importante mencionar de esto es que se comen prácticamente de todo. Sí. O sea, hay controladores de plagas más pequeños, digamos arañas más pequeñas o animales que son insectívoros como las mantis, pero más pequeños. Sí. Y algo importante de estas es que se comen prácticamente cualquier animal, aunque sea un animal venenoso, un 100 pies grande, algún animal que otro depredador no se podría comer. Estas por su tamaño, por la potencia de sus quelíceros y del veneno, se lo pueden comer. Incluso serpientes, ¿no? También sí, serpientes pequeñas, de todo se lo comen. Y ahí es algo importante. Nuestro colectivo de Crotalus Quetzalcoatl pues habla acerca de la importancia de las serpientes, pero no solamente porque las serpientes son controladoras ellas mismas de otros animales, sino porque las serpientes también son alimento de... No, hay mucha fauna, muchas especies de fauna silvestre que se alimenta de serpientes, y las tarántulas, como acabamos de mencionar, también tienen dentro de su dieta a las serpientes. Entonces hay un equilibrio muy coordinado en la naturaleza sobre ellos. ¿Qué problemáticas enfrentan, qué peligros enfrentan estos animales? Tanto los escorpiones, si bien este es asiático y esta otra, la tarántula, es mexicana, pero ¿qué problemáticas confrontan este tipo de fauna hoy en día? Mira, la principal problemática, y yo diría que prácticamente la única, es todo lo que se deriva de las actividades del ser humano. Me parece importante mencionar que los arácnidos, tanto tarántulas como escorpiones, a mí me gusta llamarlos fósiles vivos, claro, porque se han encontrado fósiles de este tipo de animales desde el periodo Cretácico e incluso desde antes, y son animales que prácticamente no han cambiado nada. O sea, los fósiles que se han encontrado son prácticamente lo mismo que estamos viendo hoy en día aquí. Entonces, es importante mencionar esto porque durante todo este tiempo pues han sido poblaciones bastante equilibradas, las de tarántulas y escorpiones siempre, hasta que llega el ser humano y empiezan a ver todas estas actividades pues, de cambio climático, contaminación severa, la propia caza ilegal de tarántulas para matarlas, para comercializarlas en las tiendas de mascotas, sí, y para el mercado. Entonces todo este tipo de actividades que se derivan de actividades humanas pues son lo que principalmente ha vulnerabilizado a este tipo de animales. Fíjate que, por ejemplo, es importante, en muchos lugares incluso las tarántulas son comidas, ¿no? Por las personas. Hay muchos platillos que incluyen también tarántulas, y seguramente a lo mejor esas acciones impactan, pero jamás van a impactar tanto sus poblaciones como el uso de agroquímicos o el comercio ilegal, ¿no? Que aquí en México, pues lamentablemente pasa que capturan una tarántula,
y la venden, a lo mejor quien la captura la vende en 10 pesos, 15 pesos, no sé. Sí. Sin embargo, se puede llegar a comercializar por miles de dólares en Europa y en Estados Unidos. Entonces la gente que son de las comunidades y que va acá a agarrar estos animales, pues prácticamente no gana nada, ¿no? Y aparte de que es ilegal, entonces haría una buena llamada de, digamos, a la atención de las personas que nos escuchen y que nos vean, de que cuando vean una tarántula, estos animalitos, pues déjenlos, no los agarren, no por ganarse 10, 15, 20 pesos, pues vamos a vulnerabilizar sus poblaciones, porque ya sabemos que son muy importantes. Y acerca de eso, hace tiempo, aquí el compañero Luis y yo, hubo un tiempo en que salíamos mucho a campo, íbamos a buscar serpientes, reptiles en general, y salió ahí unas tarántulas bien interesantes, y me platicaste algo sobre las hembras y los machos, que sería algo sobre su biología, que valdría mucho la pena que la gente supiera, ¿no? Ok. Sí, bueno, esa ocasión yo te comentaba, Ricardo, que es relativamente común que las personas en sus salidas a campo, ya sea al cerro, a la sierra, a algún llano, nos encontremos tarántulas en el camino. Exacto. Sobre todo en ciertas temporadas del año. Aquí en México es muy común encontrarlas por ahí de los meses de octubre o los meses de lluvia. Y pues son tarántulas que simplemente van siempre caminando por los caminos. Y lo que yo le comentaba en aquella ocasión a Ricardo era que prácticamente la totalidad, me atrevería a decir que casi el 100% de las ocasiones que nos encontramos una araña en estas condiciones, una tarántula que va caminando por el monte, se trata de un macho. Entonces, en aquella ocasión, Ricardo, me preguntabas que ¿por qué? Bueno, lo que pasa con las tarántulas que son hembras, como en este caso tengo aquí yo una hembra, tienen la característica de que ellas buscan una madriguera, la encuentran cuando son pequeñas. Y si esa madriguera nunca se ve vulnerabilizada por alguna situación, ya sea de depredadores que la destruyan, cuestiones del clima o así, la tarántula se puede quedar prácticamente en esa madriguera toda su vida. O sea, desde que nace hasta que se muere, que las tarántulas viven bastante, sobre todo las hembras, pueden llegar a vivir hasta 25, 30 años. Wow. O sea, una tarántula hembra fácilmente se puede pasar todos esos años sin salir de su madriguera. Claro. Simplemente se pone en la entrada, esperan a que pase alguna presa y se la comen. No salen más para nada. Es lo que se llama un cazador oportunista. Y por el otro lado tenemos a los machos, que ellos sí suelen salir de sus madrigueras cuando alcanzan la edad de madurez sexual o madurez reproductiva. Salen precisamente en busca de las hembras y pues es cuando es la última etapa de sus vidas. Salen, se reproducen con cuantas hembras puedan y después de eso procede pues a fallecer ya el macho. Ahorita vamos a platicar un poquito más en el siguiente bloque acerca de más secretos que tienen estos animales, y digo secretos porque están ahí en los libros, en la literatura científica, en los artículos científicos. Hay mucha gente que está empezando a investigar y conocer más sobre ellos, pero es un secreto porque luego a veces las personas no sabemos cómo indagar o cómo buscar este tipo de información. Así que regresando, si me lo permites, Luis, quisiera que platicáramos un poquito de una de las grandes maravillas que tienen los arácnidos. Bueno, en realidad las arañas verdaderas, que son la seda, que ellos en realidad muchas personas piensan que, por ejemplo, un vinagrillo o un solífugo, o que le llaman madre de alacrán equivocadamente, son arañas también, y no lo son. Y las arañas verdaderas son las únicas que tejen seda o que tejen una telaraña, y es bien interesante ese fenómeno. Y pues bueno, vamos a ahondar un poquito más de ello ahorita regresando. Comenzamos la construcción de un nuevo modelo ciudadano en el servicio del agua. MIA, Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes. Será un organismo con un consejo ciudadano que se encargará de mejorar la cobertura, la continuidad y que garantice tarifas justas para todas y para todos. De ahora, todos los lunes son de basura que no es basura. Te invitamos a que durante la semana separes tu PET, aluminio y cartón. Y todos los lunes no tires basura en los contenedores y solamente deposites el material reciclable para que sea más fácil aprovecharlo. Evitemos que acabe enterrado en el relleno sanitario y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. Construyamos el mejor estado de la República. Formemos los mejores deportistas, ingenieros, doctores. Hagamos que el campo exporte nuestra esencia, nuestros sabores, nuestros colores. Aguascalientes, tierra de trabajo y soluciones. El gigante de México. Aguascalientes. En el municipio de Aguascalientes estamos con ellas. Denuncia de manera anónima cualquier caso de violencia
al 449-994-6616. Tu seguridad es nuestra prioridad. Sigamos construyendo juntas. ¿Cuántos destinos te quedan por descubrir? Disfruta el viaje. Kia Forte. Kia. Movement that inspires. La Policía Municipal ahora cuenta con 37 nuevas patrullas y equipo para vigilar las colonias y comunidades de nuestro municipio. Esto representa una inversión de más de 31 millones de pesos y un avance importante en nuestro compromiso de fortalecer la seguridad en la ciudad de tu vida. La seguridad la hacemos todas y todos. Gracias a ti, rompimos la meta. Tu terquedad nos ha llevado a construir 2 nuevos centros Teletón, uno en Tlapa, Guerrero, y otro en Mazatlán, Sinaloa, que abrirán sus puertas para cambiar la vida de miles de niñas y niños. Sigamos impulsando la inclusión en México. Teletón, orgullosamente tercos. Acceso Oriente a Calvillo Pueblo Mágico brindará vialidades y andadores que harán más fluida la movilidad, facilitando a calvillenses y turistas el desplazamiento peatonal y vehicular en un entorno más agradable. Esta acción de cambio que propone el gobierno de Calvillo refrenda el compromiso de consolidar el Calvillo atractivo que todas y todos día a día estamos construyendo. Hagamos de este estado un lugar diferente, lleno de vida. Niñas y niños, Jóvenes y adultos. Llegó el momento de construir. Lograr un estado donde los sueños de todos se puedan cumplir. Tierra de trabajo y soluciones. Aguascalientes, el gigante de México. Aguascalientes. Muy bien, continuamos con esta charla tan interesante, tan amena, aquí con el buen Luis de Rueda, que nos viene a explicarnos mucho acerca de los arácnidos, acerca de escorpiones, o alacranes y de tarántulas. En especial, pues este bloque lo quisimos hablar sobre tarántulas, pero el charlar sobre escorpiones es bien importante. Y en el bloque anterior, Luis, estaba platicando contigo acerca de que muchas personas confunden, porque hay muchos animales que son muy parecidos a las arañas verdaderas. El solífugo o madre de alacrán, equivocadamente llamado madre de alacrán, porque pues no tiene nada que ver con los alacranes. Es como si a un gato le nacieran perros, ¿no? Pues es algo que no se puede. O a un ave le nacieran serpientes, ¿no? Pues obviamente no son cosas diferentes, pero sí son muy parecidas. Y que las arañas verdaderas pues sí tienen seda, pero la seda es una maravilla de la naturaleza. ¿Qué nos puedes platicar sobre de ello? Sí, mira, bueno, particularmente hablando de las tarántulas, digamos que coloquialmente hablando, sí se podría decir que una tarántula es una araña grande y peluda, pero si hablamos en términos pues estrictamente científicos, en realidad las tarántulas no son arañas, pertenecen a órdenes distintos. Como lo mencionaba aquí Ricardo, las arañas pertenecen a un orden que se llama Aranidae, o lo que se conoce comúnmente como arañas reales. Y las tarántulas pertenecen a otro orden distinto que se llama Terafóside, que son estrictamente tarántulas. Entonces, pues ahí recae principalmente la diferencia taxonómica entre arañas y tarántulas, que en realidad pues son bastante parecidas. Sí, es prácticamente como una arañota peluda, pero pues no, en realidad pertenecen a órdenes distintos, a pesar de que ambas, junto con los alacranes, lo que mencionabas, solífugos, ácaros, todo este tipo de animales pertenecen al mismo grupo que son los arácnidos, pero sí son animales distintos. Distintos, exacto. Entonces es importante también mencionarlo, porque no faltará quien nos esté viendo, quien nos esté escuchando, que diga, oye, pues está muy interesante, a lo mejor yo quiero ser biólogo, quiero ser veterinario, o quiero simplemente estudiar un poquito más de cerca estos animales, porque dicho sea de paso, no hay muchos expertos en México. O sea, sí hay gente que está trabajando con tarántulas y escorpiones y otros grupos, por supuesto que los hay, pero no son tan abundantes, ¿no? Como otros grupos, no sé, quien trabaja con mamíferos o quien trabaja con aves, ¿no? Que siempre hay especialistas, y este grupo de animales, pues también nos hace falta investigadores de ellos. Entonces, pues a lo mejor si nos está escuchando alguien que quiere dedicarse a la ciencia, pues bueno, el estudio de estos animales también son muy importantes. Y acerca de la seda, tengo entendido, la telaraña, la seda, que incluso se ha hecho mucha investigación y se ha visto que son, ¿cómo se llama? Pues que no crecen las bacterias en la seda. Se han hecho cultivo de extraer seda y
se pone en un medio de cultivo adecuado y no hay crecimiento bacterial. Eso hace que este material sea bien importante, que mucha gente lo ha querido replicar y no ha sido posible, ¿no? Uh-huh. Sí, y fíjate que es interesante que lo menciones, el tipo de seda que produce una araña real del orden aránida y una tarántula es bastante diferente. Las tarántulas producen generalmente muy poca seda y es distinta. Ellas lo que hacen es poner una capa muy delgadita, como de una telita muy delgada alrededor de su madriguera, y esta tela la suelen llenar con setas o pelitos urticantes que tiene aquí en la parte de su abdomen. ¿Para qué? Para que si llega un depredador grande, digamos algún mamífero o algún otro animal que llegue a olfatear, a ver qué hay ahí, olfateen esas setas, las cuales se introducen en sus vías respiratorias y esto le causa bastante incomodidad al depredador. Entonces, este es el principal uso que le dan a la seda las tarántulas, además de sentir a través de las vibraciones del suelo. Esto les ayuda a sentir más a detalle cualquiera posible o potencial presa que pase por ahí. Y por ejemplo, mencionaste ahorita que tienen los pelitos urticantes. Uh-huh. Entonces el verdadero peligro que pudiera tener a lo mejor una tarántula no es tanto la mordedura, el veneno, sino más bien los pelitos urticantes, porque quítame de la duda, tal vez estoy equivocado, pero hasta donde sé, las tarántulas, mexicanas no son venenosas. Vamos, no tienen un veneno que sea potencialmente peligroso para el ser humano, ¿es correcto? Sí, efectivamente. De hecho, ninguna tarántula que se localice en el continente americano, desde Estados Unidos, porque en Canadá no hay, hasta el sur de América, Argentina, todas las tarántulas que nos encontremos, su veneno no es de importancia médica. Todas ellas tienen veneno, pero son venenos muy leves que simplemente les sirven para matar a sus presas, que son insectos muy pequeños. Por otro lado, tenemos otro tipo de tarántulas que se les conoce como tarántulas del viejo mundo, las cuales habitan en otros continentes, en Asia y en África principalmente, y algunas de estas arañas del viejo mundo, tarántulas del viejo mundo, sí tienen un veneno mucho más potente, que algunas de estas especies sí podrían llegar a representar un riesgo para el ser humano. Pero aquí, tanto en México como en todo el continente americano, no hay por qué preocuparnos por el veneno de las tarántulas. De las tarántulas. Y precisamente mencionando sobre eso, al ser animales que generan tantas pasiones, no faltará quien las mate, quien las atropelle en las carreteras, porque luego es muy común ver pedazos ahí de tarántula que les pasó un coche. Pero también está el otro lado, ¿no? La gente que las ama, que les encanta y que las colecciona, sí. Y que luego hay también el grave problema del comercio ilegal de fauna, pero también mencionar para los que nos estén escuchando y viendo que también puedes comprar una tarántula siempre y cuando estés muy seguro que proviene del mercado legal, repito, del mercado legal. Si tú compras una tarántula legal, no estás afectando para nada el equilibrio fino de la naturaleza, el equilibrio ecológico. Pero entonces una persona que quisiera comprar una tarántula, ¿qué elementos debe tomar en cuenta pues para saber que le están vendiendo una tarántula legal? Sí, mira, cualquier tarántula que tú compres por la vía legal debe de venir con un documento el cual tiene un número que se llama número de pedimento, que se lo emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Entonces, si una tarántula no trae papeles, seguramente es porque viene de algún medio ilegal, ya sea que fue capturada de manera ilegal en el monte o pues simplemente que no viene de algún criadero que los reproduce en cautiverio de manera legal. Es muy importante esto que mencionas. Fíjate que a partir de los años 80 y 90 fue cuando se empezó a popularizar la tenencia de este tipo de animales como mascotas, y en esos años prácticamente el 100% de la demanda se cubría de manera ilegal, por así decirlo. O bueno, que en aquellos años tal vez no era tan ilegal, pero todas las tarántulas que se vendían prácticamente eran capturadas en el medio natural, y afortunadamente esto se ha venido disminuyendo, sobre todo en la última década. Bien. Que se ha dado mucho este tema de los criaderos legales. Y pues como tú lo mencionas, esto al comprar un ejemplar que nació en cautiverio, pues no se afecta de ninguna manera al ecosistema. Sí, fíjense que yo, por ejemplo, hace muy poco adquirí una serpiente para medios didácticos. Bueno, fue con fines eso, para dar clases, charlas, y me entregaron toda una serie de documentación y me dieron incluso un carnet que parecería como un carnet de estos de vacunación para perrito, y que viene su número de pedimento, viene el lote del cual salió el animal, el nombre del criadero, el responsable, pues toda la información. Sí. Y como dices tú, es bien importante que quien vaya a adquirir, ya sea una serpiente, y ahorita que estamos hablando de las tarántulas o de los escorpiones, estar bien atentos de que sean animales que fueron criados en cautiverio y que realmente la persona que nos lo venda pues tenga toda la documentación que
que nos indique que son animales que no fueron capturados en la naturaleza y que la fauna silvestre, las poblaciones naturales, pues siguen haciendo su chamba, ¿no? En los medios silvestres. Y pues bueno, ya de cierta manera como ir cerrando un poquito la charla, esta interesante entrevista, ¿qué más podemos hacer nosotros, además de comprar animales legales, de no tomarlos y no capturarlos en la naturaleza? ¿Qué más podemos hacer nosotros para ayudar un poquito a la conservación de estos enigmáticos seres que luego nos generan tanto miedo? Pues a mí una estrategia que me parecía muy importante que hagamos es concientizar precisamente que no son animales malos, que no representan ningún daño para las personas, y creo que siempre y cuando se vaya creando esta conciencia de la importancia de estos animales, pues se van a ir generando actividades, o bueno, se van a ir erradicando cada vez más actividades que dañan este tipo de animales, ¿no? Sobre todo la gente que suele ir mucho a campo, que suele vivir en el campo, que les hace daño a estos animales porque pues hay muchos mitos y muchas creencias falsas sobre este tipo de animales. En cuanto se vayan erradicando cada vez más este tipo de creencias, pues eso va a ir ayudando más a estas poblaciones. Y bueno, además de eso, pues cualquier actividad que podamos hacer para disminuir nuestra huella ecológica y reducir el cambio climático, que hacerlo personalmente pues es algo un poco difícil que esto logre un cambio verdadero, pero bueno, yo creo que si todos ponemos un granito de arena, se pueden hacer cambios importantes que ayuden no solo a este tipo de animales, sino pues prácticamente al ecosistema en general. Y también, ya casi para cerrar esta participación, una invitación a maestros de escuelas rurales, de escuelas de la ciudad, que también en cierta manera pasen un poco más de esta información a sus alumnos, porque yo creo que también los maestros y los padres de familia y los biólogos y los medios de comunicación pues necesitamos trabajar en pro de la conservación, porque hay muchos programas de conservación que del águila real, o programas de conservación del venado cola blanca o del jaguar, que son fundamentales y muy importantes. Sin embargo, luego dejamos abajo estos animales que son feos, ¿no? Porque nos dan miedo, porque no hemos platicado, o no, más bien nos han platicado, no, hemos escuchado tantas cosas falsas sobre ellos que los dejamos a un lado, y eso sí que los maten. Y yo recuerdo que un biólogo en algún momento dado iba a un lugar en Michoacán y pidió permiso para ver si podía encontrar tarántulas en un campo de cultivo, y la persona del predio le dijo: mira, lo que tú te encuentres, sácalo. Si lo quieres reubicar, reubícalo. Pero si lo encuentras, sácalo, porque yo en 2 horas voy a fumigar y vamos a matar todo lo que se mueva en este sitio. Y efectivamente este biólogo pues hizo toda la labor de ir y capturar lo que pudo, y trató de soltarlo algunos kilómetros más adelante, pero pues es lamentable, ¿no? Que luego a veces la gente, los campesinos, tal vez por falta de información, pues no hacen algo por cuidarlas, porque esos animales también nos van a controlar, como dijimos hace unos minutos en el bloque anterior, poblaciones de roedores y de otros insectos que sí pueden afectar enormemente sus campos de cultivos y nuestra alimentación en general. Entonces, ¿tú qué opinas de la información, de la divulgación de la ciencia, de la educación ambiental? ¿Crees que puede ser una buena herramienta para cambiar un poquito esa dinámica sobre estos animales? Sí, pues es una herramienta fundamental, diría yo que la principal. Como tú lo mencionas, si un animal existe en un ecosistema es por algo. Ningún animal está en el ecosistema nada más porque sí, o porque no tiene ninguna función. Todos los animales tienen una función y pues es importante respetarlas. Y esta manera precisamente de hacer de la gente este tipo de conocimiento, pues es la principal manera en la que poco a poco va a empezar a cambiar esta conciencia de las personas y pues beneficiar a este tipo de animales. Por supuesto, así es que un llamado a toda la gente que trabajemos un poquito más por esos monstruos, por esos animales que les decimos monstruos, que son, pues, para los biólogos, para los que nos gusta, son maravillas de la naturaleza, pero que sí debemos de hacer algo para entenderlas, para aprender de su importancia y conservarlos. Entonces, pues muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos y por darnos toda esta información. Nos quedamos picados. Ojalá pronto podamos tener un poco más de tu presencia para charlar más de esto. Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, continuamos con más información con Aníbal Salazar. Hasta luego.